La niebla les cortaba las piernas mientras corrían. Iban tomados de la mano. En la otra, él cargaba el galón de gasolina. Los perros estallaron en ladridos. Desde la casa, los hombres armados irrumpieron en el patio. Él la empujó hacia adelante y gritó con la voz quebrada: ¡Corre! El forcejeo lo atrapó en el suelo. No querían matarlo, lo querían vivo. Pero la orden del mayordomo fue fría, definitiva. Dispárenle. El disparo quebró la noche. Ella, temblando, alcanzó la guagua varada. Volcó la gasolina, giró la llave y el motor encendió con un rugido desesperado. Corrió. No miró hacia atrás porque sabía el horror que pasaba allí. Sean todos bienvenidos a una edición más de El Periódico del Horror. La música retumbaba en el apartamento como si las paredes no pudieran contenerla. Canciones que iban y venían, mezcladas con risas, humo de cigarrillos y el tintinear de vasos de plástico chocando entre sí. El joven heredero, de 23 años, recorría la sala con una botella en la mano, animando a todos con su entusiasmo. Entre el bullicio, alguien se quejaba del precio de las villas que solían alquilar cada fin de semana. Siempre lo mismo, dijo uno de sus amigos. Rentar, gastar dinero, limpiar después. Estoy harto. El heredero, con la sonrisa encendida por el alcohol, lanzó la idea casi sin pensar. Podríamos ir a la finca de mi familia. Es grande y ahora es mía. La sala se silenció por un instante. Dos de las chicas lo miraron con curiosidad. ¿Tienes una finca?, preguntó una de ellas. Sí, la heredé de mi padre y él de mi abuelo. Está bastante lejos, en el campo. Solo estuve allí cuando era un niño, pero todavía está en pie. La propuesta, que empezó como una broma, se transformó en plan. La emoción se encendió rápido. Era distinto, era misterioso, era perfecto. Entre risas comenzaron a organizarse: comida, agua, mantas, linternas, herramientas y, por precaución, un galón de gasolina extra. El heredero señaló a su mejor amigo. Ese galón va contigo, no lo olvides. No te preocupes, respondió él, distraído con su teléfono. Lo tengo bajo control. La madrugada terminó con esa palabra grabada en la mente de todos: finca. El sábado partieron tarde, bajo un sol que ya empezaba a inclinarse hacia el horizonte. La carretera primero fue amplia, pero pronto las casas desaparecieron y el paisaje se volvió agreste. Árboles alzados como columnas, cercas oxidadas, campos interminables. La emoción inicial se fue convirtiendo en silencio a medida que el GPS recalculaba una y otra vez, enviándolos por caminos polvorientos que parecían idénticos entre sí. Dentro del vehículo, el aire se sentía pesado. El ruido de las piedras golpeando las llantas era lo único que interrumpía la tensión que iba creciendo. ¿Estamos seguros de que es por aquí?, preguntó una de las chicas, mirando por la ventana con el ceño fruncido. Tranquila, contestó el heredero, apretando el volante. Sé que es por este lado, solo que ha pasado mucho tiempo. El viaje continuó hasta que la aguja del combustible comenzó a descender sin remedio. Primero, un aviso tenue, luego un parpadeo en rojo. Finalmente, el motor se apagó en seco. El vehículo quedó inmóvil
en medio del camino. «Oh, no, ahora sí estamos en problemas», dijo el muchacho que iba en el asiento trasero, inclinándose hacia adelante. El heredero cerró los ojos un instante, intentando contener la furia. «Dime que trajiste el galón». El amigo guardó silencio, bajó la mirada hacia su teléfono, como si ahí encontrara una excusa. «Se me olvidó, lo siento». El heredero giró lentamente hacia él. «¿Qué quieres decir con que lo olvidaste? Te lo encargué anoche». Golpeó el volante con fuerza. «Ahora estamos varados en medio de la nada, sin combustible. ¿Qué se supone que hagamos?» El silencio llenó la cabina. Afuera, la tarde seguía avanzando, tiñendo el horizonte de tonos anaranjados cada vez más oscuros. Finalmente, el heredero abrió la puerta. «Iremos a buscar ayuda. Tú vienes conmigo. Los demás se quedan aquí». Caminaron por el borde del camino, con el polvo levantándose a cada paso y el sol bajando poco a poco. Tras varios minutos, apareció ante ellos la silueta de una finca enorme, cercada, con árboles altos y una casa que se erguía en el fondo. Antes de verla bien, la oyeron. Ladridos, graves, constantes, de perros grandes que no dejaban de anunciar su presencia. «Hay alguien aquí. Debe haberlo», dijo el heredero, tratando de convencerse. «Si es que esos perros nos dejan acercarnos», murmuró su amigo, inseguro. Gritaron con todas sus fuerzas. «¡Hola! ¿Hay alguien ahí?». No hubo respuesta. Solo el eco devuelto por la finca y los ladridos que parecían cada vez más cercanos. Decidieron regresar. Los demás los recibieron ansiosos junto al vehículo. «Encontramos una finca. Es grande. Parece habitada», explicó el heredero. «Vamos juntos». Los 5 avanzaron en fila y el cielo terminó de teñirse de un gris anaranjado que anunciaba el final de la tarde. Los perros volvieron a ladrar con más fuerza al verlos acercarse, como si estuvieran protegiendo un secreto. «Buenas tardes», gritaron al unísono. Esta vez, una silueta apareció al fondo, caminando despacio hacia ellos. Un hombre. Su voz se alzó sobre los ladridos. «Pasen». Los jóvenes se miraron con desconcierto. «¿Cómo que pasemos con esos perros?», susurró una de las chicas, aferrándose al brazo de su amiga. El hombre volvió a hacer un gesto con la mano, como si los animales no importaran en lo más mínimo. «Pasen». Y la tarde, finalmente, comenzó a desvanecerse en el umbral de aquella finca. El portón seguía cerrado y los perros no dejaban de ladrar, con los colmillos brillando en la penumbra. Los 5 muchachos se quedaron inmóviles, la tensión clavada en el aire. «¿Cómo espera que pasemos si esas bestias parecen querer arrancarnos en pedazos?», susurró una de las chicas, aferrándose al brazo de su amiga. El heredero, con la voz más firme de lo que en verdad sentía, alzó la mirada hacia la silueta que aguardaba al fondo. «Por favor, acérquese, necesitamos ayuda». El hombre se movió con calma, avanzando despacio hacia ellos. Su andar era pausado, casi solemne, como si no hubiera prisa alguna. Los perros gruñían con ferocidad, pero al acercarse él, el sonido pareció perder fuerza, como si su presencia pesara más que los ladridos. Cuando estuvo frente al portón, habló con voz tranquila, casi apacible. «No teman, ellos no hacen daño. Así es como reciben a las visitas. Solo anuncian que alguien ha llegado». Los muchachos
Se miraron entre sí, confundidos. El hombre giró apenas la cabeza y murmuró unas palabras cortas, apenas un gesto con la mano. Y como obedeciendo a una orden invisible, los animales se apartaron, retrocediendo hacia la sombra de la finca. El silencio que quedó resultó aún más inquietante que sus ladridos. El hombre, con una sonrisa amable, les dirigió la palabra. ¿Qué les ha sucedido? El heredero respiró hondo. Nos quedamos sin combustible. Íbamos camino a una finca familiar, pero mi amigo olvidó el suministro extra que llevaba. Señaló al muchacho, que bajó la cabeza con vergüenza. El hombre asintió despacio, sin perder la serenidad de su rostro. Ya veo. Guardó un breve silencio, observando a cada uno de ellos como si los midiera con la mirada. Luego dijo con calma: les recomiendo que se queden aquí esta noche. Pasen, descansen. El patrón vendrá mañana, y es posible que él traiga combustible. La amabilidad de sus palabras contrastaba con la frialdad del entorno. El sol ya había caído casi por completo, y la penumbra se aferraba a cada rincón del campo. Aún así, había algo en su tono que sonaba definitivo, como si no aceptara réplica. El portón se abrió con un chirrido largo y metálico, como si no hubiera sido forzado en mucho tiempo. Los jóvenes cruzaron con paso vacilante, todavía con el eco de los perros en la memoria. Al entrar, quedaron en silencio. La finca se desplegaba frente a ellos como un mundo aparte. La casa principal se alzaba enorme, con muros oscuros y ventanas altas que parecían observarlos en silencio. Alrededor, el terreno se extendía hasta perderse en la penumbra, cercado por árboles altos que bloqueaban la vista más allá. Era un lugar imponente, demasiado vasto para pertenecer a un solo hombre. «Esto es enorme», murmuró uno de los muchachos con la voz apenas audible. Una de las chicas, con los ojos muy abiertos, añadió: «El dueño de esta finca debe tener muchísimo dinero». El encargado, siempre sonriente, caminaba unos pasos delante de ellos. «Así es un hombre muy adinerado». Su tono fue sereno, casi orgulloso, como si cada piedra de aquella propiedad hablara por sí misma. Con un gesto amable, los condujo hacia el interior de la casa. El suelo de madera crujía bajo sus pasos y el aire estaba impregnado de un olor extraño, mezcla de humedad y cera antigua. Las lámparas encendidas arrojaban una luz amarillenta, cálida en apariencia, pero insuficiente para disipar la sensación de que cada rincón ocultaba algo. Mientras los guiaba hacia unas habitaciones preparadas para huéspedes, una de las chicas se atrevió a preguntar: «¿Y dónde está el dueño de todo esto?». El hombre se detuvo apenas un instante, como si midiera su respuesta. Luego sonrió con cortesía. «Ha ido al pueblo por negocios. Se supone que vuelva dentro de una semana». Solo las dos chicas escucharon con claridad esas palabras. Los demás, que habían seguido conversando en voz baja detrás de ellas, no parecieron captar el detalle. El encargado, como si nada, reanudó su camino por el pasillo, y el sonido de sus pasos resonó en las paredes como un eco interminable. La lámpara temblaba en la mesita de noche, proyectando sombras inquietas sobre las paredes. Una de las chicas, con el rostro serio, rompió el silencio. «¿Escuchaste eso?». La otra asintió lentamente. «Sí, primero dijo que el patrón regresaría mañana y ahora aseguró que vuelve dentro de una semana».
Un silencio pesado se instaló en la habitación. El aire olía a madera vieja y polvo, como si nadie hubiera ocupado ese cuarto en mucho tiempo. La primera apretó la manta entre las manos. «Esto no me gusta nada». «Qué extraño», respondió la otra, bajando aún más la voz. Se miraron un instante, indecisas, hasta que una de ellas se levantó. «Debemos contárselo a los demás». Con pasos cautelosos, cruzaron el pasillo. La madera crujía bajo sus pies como si se quejara en cada movimiento. Tocaron la puerta de al lado y la empujaron con cuidado. Dentro, los tres muchachos conversaban animadamente, como intentando despejar la tensión del viaje. Uno de ellos, al verlas entrar, sonrió con cierta ironía. «Vaya, miren quiénes están aquí. ¿Qué pasa? ¿Acaso tienen miedo de quedarse solas?» Las chicas no respondieron a la broma. Cerraron la puerta tras ellas y se acercaron con gesto serio. «No estamos aquí por miedo», dijo una con voz firme. «Escuchen bien lo que nos dijo ese hombre». Contaron con detalle la contradicción. Primero había dicho que el patrón volvería mañana con combustible y después aseguró que tardaría una semana en regresar. El comentario, al principio recibido con escepticismo, pronto apagó las sonrisas. El heredero frunció el ceño y apoyó los codos en las rodillas. «Eso no tiene sentido. ¿Por qué mentir en algo así?». Otro de los chicos, que hasta entonces había intentado mantener la calma, bajó la voz. «Aquí hay algo raro, muy raro». Durante unos segundos nadie habló. Solo el tic-tac apagado de un reloj lejano acompañaba sus pensamientos. Finalmente, uno de ellos murmuró: «Pero no hay alternativa. ¿Es esto o quedarnos ahí afuera?». El silencio volvió a apoderarse de la habitación, cargado de sospecha y de un miedo que hasta entonces habían intentado ignorar. Tras la conversación en la habitación de los muchachos, las chicas regresaron a su cuarto en silencio. Aunque intuían que algo extraño ocurría, aún no comprendían el verdadero peligro. En la otra habitación, el heredero y su amigo dormían profundamente. Solo uno permanecía despierto, el muchacho que había olvidado el combustible. La culpa no lo dejaba conciliar el sueño. Inquieto, decidió levantarse. Salió al patio con su teléfono en la mano, encendió un cigarrillo y pensó en escribirle a su novia, a ver si aún estaba despierta. Caminó unos pasos hasta que distinguió un pequeño kiosco de madera en la penumbra. Se dirigió hacia él y se sentó, aspirando el humo mientras deslizaba el dedo por la pantalla, tratando de distraerse, evitando pensar en lo sucedido. Desde el kiosco, el chico exhaló el humo del cigarrillo y entrecerró los ojos. Allá, en la distancia, en la puerta principal por donde habían entrado horas antes, unas luces comenzaron a abrirse paso entre la oscuridad. No eran faros comunes. Venían firmes, potentes, tragándose el camino. Un vehículo grande se detuvo frente al portón. Era una guagua negra, imponente, que avanzó con calma hasta el interior de la finca. El chirrido del portón resonó en la madrugada, rompiendo el silencio como un cuchillo en cristal. El mayordomo salió a recibirla, su silueta recortada contra la luz de los faros. La guagua se detuvo, y de ella descendieron 3 hombres, 2 altos y corpulentos, el tercero de piel clara con un porte distinto. Fue este último quien con un gesto frío comenzó a dar órdenes a los otros 2. El chico
Escondido en las sombras del kiosco, sintió cómo el pulso le golpeaba en la garganta. El muchacho apagó la brasa del cigarrillo contra la madera del kiosco y, con el corazón latiendo cada vez más fuerte, se escabulló hacia una ramada cercana. Se agachó entre las sombras, tratando de observar mejor lo que ocurría en el patio. La guagua negra permanecía inmóvil, iluminando con sus faros un rincón de la finca. Los dos hombres corpulentos descargaban cajas pesadas desde la parte trasera, levantándolas como si contuvieran algo delicado y a la vez peligroso. El aire alrededor de ellas parecía exhalar un frío antinatural, una neblina tenue que se deshacía en la oscuridad. El muchacho buscó con la mirada al mayordomo, pero no lo encontró por ninguna parte. Solo alcanzó a distinguir con claridad al hombre de piel clara, impecable en su saco y corbata, de pie junto a los cargadores. No se movía demasiado, apenas señalaba con la mano, dando órdenes con calma, como un director de orquesta, sin necesidad de alzar la voz. El chico entrecerró los ojos, intentando comprender qué había dentro de esas cajas. Su respiración se volvió pesada y un sudor frío le recorrió la frente. Dio un paso más entre la maleza, sin apartar la vista de los hombres. Entonces lo sintió. Una presencia detrás de él. Giró apenas el rostro y lo último que alcanzó a ver fue la silueta de un hombre detrás de él. No hubo palabras ni advertencia, solo un golpe seco, brutal, que le atravesó el cráneo con un destello de dolor. El mundo se apagó en un instante, tragado por una oscuridad más espesa que la noche misma. En la habitación, el silencio se había vuelto pesado. Una de las muchachas dormía profundamente, ajena a todo, pero la otra se incorporó de golpe al escuchar un ruido seco en la distancia. Se quedó inmóvil unos segundos, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. La curiosidad pudo más que el miedo. Se calzó en silencio y abrió la puerta, saliendo al pasillo apenas iluminado por lámparas débiles que parecían respirar junto con la casa. El suelo crujió bajo sus pasos y un aire frío recorrió el corredor como si viniera de algún lugar oculto. Avanzó despacio y encontró un espacio enorme, una especie de sala amplia que se perdía en sombras. El aire allí era distinto, más frío, tan frío que erizó su piel y la obligó a cruzarse de brazos. Se detuvo en el umbral, observando cómo la penumbra se extendía como un manto. ¿Qué será este lugar?, susurró para sí, con la voz quebrada por la inquietud. No se atrevió a entrar. En lugar de eso, siguió caminando por el pasillo, guiada por un instinto que no lograba comprender. Sus pasos la llevaron hasta una especie de cuarto de herramientas. Empujó la puerta y el olor la golpeó de inmediato. Fuerte, penetrante, inconfundible. En las repisas y sobre el suelo descansaban varios galones metálicos, alineados en silencio. Se inclinó y pasó la mano por uno de ellos. La etiqueta desgastada era gasolina. Un escalofrío la recorrió de arriba abajo. Lo que horas atrás parecía una excusa absurda, ahora se revelaba como un detalle imposible de ignorar. El olor de la gasolina aún le quemaba en la nariz cuando la muchacha retrocedió con el corazón desbocado. Comprendió de inmediato lo que aquello significaba. No había sido un descuido, ni un malentendido. El combustible siempre había estado allí. El encargado los había engañado. El pánico le heló la sangre. Salió corriendo, casi tropezando en el pasillo, rumbo a la habitación de su amiga. Tenía que despertar a la otra chica. Tenía que contárselo todo y luego avisar a los muchachos. Hay combustible, nos mintió,
Esto no está bien, repetía en su mente como un eco, pero no llegó. En la penumbra del corredor, dos hombres enormes se interpusieron en su camino. Sus sombras cubrieron las paredes como gigantes. Ella se detuvo en seco, jadeando, sin saber si gritar o retroceder. Y entonces, detrás de ellos, apareció el mayordomo. Su andar tranquilo contrastaba con el terror que la paralizaba. La miró fijamente y con una voz calmada preguntó: ¿qué sucede? ¿Qué pasa? En sus manos llevaba algo. El metal brilló bajo la luz temblorosa del pasillo. La muchacha no supo si era un arma o una herramienta, pero el resplandor frío le cortó la respiración. Intentó girar hacia la habitación de su amiga, pero no alcanzó a dar más de 2 pasos. Uno de los hombres la sujetó por los brazos con una fuerza brutal, inmovilizándola en el acto. La chica soltó un grito ahogado, que apenas logró atravesar el silencio de la casa. El segundo hombre se acercó sin prisa. Ella lo miró con los ojos abiertos de terror, hasta que un destello metálico cruzó frente a su rostro. No hubo advertencia, solo un golpe seco, devastador. La lámpara del pasillo parpadeó una vez y la oscuridad se la tragó por completo. Su cuerpo quedó inerte, sostenido por aquellos brazos como una muñeca rota. El mayordomo observaba desde la penumbra con la misma serenidad imperturbable. No dijo nada, solo asintió con un leve gesto, como si todo hubiera seguido un plan previsto desde el principio. Así, la muchacha cayó en el mismo silencio sin retorno que el chico del combustible. En la habitación de los chicos, uno de ellos despertó de pronto. Miró alrededor y notó que la cama de su amigo estaba vacía. El heredero dormía profundamente, ajeno a todo. Frunció el ceño y se levantó en silencio. ¿Dónde habrá ido?, pensó, ajustándose la camiseta mientras abría la puerta. El pasillo estaba desierto y la brisa nocturna se colaba por las rendijas con un silbido extraño. Decidió bajar hacia el patio. El aire era más frío allí, cargado de un silencio que no parecía natural. Dio apenas unos pasos cuando, de las sombras, 2 hombres enormes emergieron como bestias de cacería. No tuvo tiempo de gritar. Uno lo sujetó con fuerza por el torso y el otro, con un movimiento rápido, descargó un golpe seco contra su cabeza. El mundo se apagó de inmediato, tragado por la oscuridad. Quedó igual que los otros, un cuerpo más en aquella finca que empezaba a revelar su verdadero rostro. El heredero despertó sobresaltado. Un ruido seco lo arrancó del sueño y al girar descubrió que las camas de sus 2 amigos estaban vacías. El aire en la habitación pesaba distinto, cargado de un silencio extraño. Salió al pasillo apresurado, con la respiración agitada, y allí la encontró. La muchacha que, horas antes, había captado la contradicción en las palabras del mayordomo. Ella estaba pálida, con los ojos abiertos de par en par. «Los chicos no están», dijo él, casi en un susurro. «Mi amiga tampoco, no está en la cama», respondió ella con un nudo en la garganta. «¿Hacia dónde habrán ido?». Ambos se quedaron mirándose por un instante. En ese cruce de miradas se reconocieron. Ya no eran parte de un grupo festivo. Ya no eran visitantes curiosos. Eran los únicos que quedaban despiertos, los únicos que comprendían que algo iba terriblemente mal. El heredero asintió con gesto serio. «Vamos a la habitación de los chicos. Debemos averiguar qué está pasando». Caminaron en silencio, con pasos contenidos, como si la misma madera del suelo pudiera delatarlos. Al llegar, empujaron la puerta entreabierta y entraron.
La habitación estaba vacía, las camas revueltas, el aire impregnado de un olor tenue a tabaco y a humedad nocturna. Se acercaron a una rendija de la ventana. Afuera, el patio y la finca se extendían como un abismo oscuro. La luz débil de una lámpara exterior apenas dibujaba formas en la distancia. «Mira bien», dijo ella, con la voz temblorosa. «Quizá podamos verlos ahí afuera». Él la acompañó junto al cristal, pegando el rostro a la madera astillada. Desde ese punto de vigilia, se convirtieron en cómplices, dos figuras atrapadas en un escenario que se cerraba sobre ellos. Ya no eran invitados, eran supervivientes en potencia. La desconfianza que ella había sentido y que él empezaba a compartir se volvió un pacto silencioso. Todo lo demás, la música, las risas, las promesas de una finca diferente, se había disuelto. Solo quedaban ellos, dos almas tensas mirando hacia un patio que ya no inspiraba curiosidad, sino un miedo que crecía con cada sombra. La ventana no mostraba nada. El patio había desaparecido bajo una niebla espesa, como un telón que ocultaba lo innombrable. El heredero apartó el rostro del cristal, respirando hondo. «Aquí afuera no veremos nada. Tenemos que buscar adentro». Avanzaron por el pasillo en silencio, hasta que un aire helado les rozó la piel. Venía de una puerta al fondo, una corriente gélida imposible de ignorar. La muchacha lo señaló con un gesto tembloroso. «Ese lugar guarda algo». El heredero apretó la manija. El metal estaba helado, como si viniera del mismo invierno. Empujó con fuerza y la puerta cedió con un crujido sordo. Una ráfaga gélida los golpeó de lleno, clavándoles el frío en los huesos. El cuarto era enorme. Las paredes sudaban escarcha y el aire se impregnaba de un olor metálico, penetrante, que los obligó a taparse la nariz. Al avanzar, distinguieron cajas apiladas con sellos quirúrgicos y frascos alineados en repisas de acero. El líquido turbio que contenían dejaba ver formas humanas, manos rígidas, ojos suspendidos como si aún miraran, órganos preservados con precisión. La muchacha dio un paso atrás, con un grito atrapado en la garganta. El heredero, temblando, se inclinó sobre una caja y la abrió. Dentro había bolsas selladas, ordenadas con etiquetas, corazones, riñones, pulmones. El silencio fue absoluto. Y en ese silencio, la verdad se reveló como un golpe invisible. Aquella finca no era un refugio, era el centro de un comercio macabro, tráfico de órganos humanos, un negocio tan frío y meticuloso como la sala que los rodeaba. La chica se cubrió la boca, con lágrimas brillando en sus ojos. «Ahora entiendo», susurró, casi sin voz. «Por eso esta finca es tan grande, por eso el dueño es tan adinerado». El heredero asintió lentamente, con el rostro desencajado. «Y por eso nuestros amigos ya no están aquí». El frío del cuarto se volvió insoportable, como si cada frasco y cada caja celebrara la revelación de su secreto. Allí comprendieron, al fin, el verdadero rostro de la finca. Salieron del cuarto frío con el aire gélido persiguiéndolos, aferrados de la mano como si esa unión fuera lo único que los mantenía con vida. No se soltaron ni un instante mientras avanzaban a toda prisa por el pasillo. Doblaron hacia la derecha y se detuvieron frente a la puerta de madera que daba al cuarto de herramientas. Entraron casi a oscuras, jadeando, buscando un respiro. El heredero fue el primero en verlos, los galones metálicos alineados en silencio contra la pared. Se acercó con el rostro desencajado
y su voz sonó quebrada entre ira y horror. Nos engañó, siempre hubo combustible aquí. La muchacha se quedó inmóvil unos segundos, hasta que un destello en el suelo llamó su atención. Se inclinó y recogió un pequeño arete dorado con una piedra diminuta incrustada. Lo reconoció al instante. Era de su amiga. El corazón se le heló. Cuando alzó la vista, notó que el suelo junto al estante estaba manchado con un rastro oscuro que se expandía como una cicatriz fresca. Sangre. Sintió un vacío en el estómago, un golpe más fuerte que cualquier palabra. Ella estuvo aquí, murmuró, apretando el arete con la mano temblorosa. Ya no está. El heredero se quedó en silencio, comprendiendo lo que ella no podía terminar de decir. Ambos sabían dónde debía estar ahora, en aquel cuarto helado, reducida a un frasco, a una etiqueta, a un número en la mercancía de ese negocio siniestro. El aire del cuarto se volvió más pesado. Las herramientas colgadas en las paredes parecían observarlos, testigos mudos de un horror del que apenas empezaban a comprender la magnitud. Se miraron otra vez, sabiendo que ya no podían perder más tiempo. O escapaban o terminarían como los demás. El heredero tomó uno de los galones de gasolina, lo sostuvo con fuerza y miró a la muchacha a los ojos. Ambos asintieron en silencio. Ya no había tiempo para dudas. Abrieron la puerta del cuarto de herramientas con cautela. El pasillo estaba vacío. Avanzaron conteniendo la respiración hasta alcanzar la salida trasera que conducía al patio. Empujaron el portón y el aire de la madrugada los golpeó de lleno. Sin pensarlo, echaron a correr. Iban tomados de la mano, como si uno fuese la única fuerza que mantenía al otro en pie. El galón de combustible oscilaba en la otra mano del heredero, pesado, golpeándole la pierna a cada zancada, cuando un estallido de ladridos desgarró la madrugada. Los perros, hasta entonces ocultos en la penumbra, se lanzaron tras ellos con furia desatada, gruñendo como si fueran bestias salvajes liberadas de una correa invisible. El eco de aquellos ladridos encendió las alarmas en la finca. Las sombras se movieron entre los pasillos y de pronto las puertas se abrieron de golpe. Los dos hombres corpulentos irrumpieron en el patio, armados, corriendo en su dirección. La muchacha gritó, tirando con más fuerza de la mano del heredero. El galón de gasolina golpeaba contra su pierna a cada zancada, metálico, pesado, pero no lo soltaba. Era su única esperanza. Uno de los hombres levantó un arma que brilló bajo la luz mortecina de la lámpara exterior. El heredero sintió el aire cortarle la piel cuando lo alcanzaron de lado, intentando sujetarlo por el torso. Logró forcejear, torciéndose con violencia, y en el impulso le pasó el galón a la muchacha. ¡Corre!, le gritó con el rostro desencajado. Los perros ya estaban casi sobre ellos. El suelo vibraba bajo sus patas. Los colmillos destellaban a escasos metros. El estruendo de los hombres armados, el rugido de los animales y el frío de la madrugada se mezclaron en un caos aterrador. La muchacha apretó el galón contra su pecho y corrió con todas sus fuerzas, sabiendo que cada paso podía ser el último. El heredero forcejeaba con una furia desesperada. Los hombres trataban de someterlo, no de matarlo. Necesitaban su cuerpo intacto, sus órganos, su valor. Pero él no se rendía. Se torcía, lanzaba golpes, mordía, pateaba. El patio se convirtió en un campo de batalla frenético, con perros ladrando y colmillos rozándole los brazos.
Ese caos, sin embargo, le dio a ella la oportunidad. El galón de gasolina presionado contra su pecho, el corazón golpeándole como un martillo. Corrió sin mirar atrás, esquivando la niebla, las sombras y el eco de los gritos. Solo pensaba en la guagua varada, kilómetros más allá, como la única chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Mientras tanto, los hombres seguían luchando con él. La muchacha alcanzó a escuchar su voz quebrada, rugiendo en la distancia. «¡Corre! ¡No te detengas!». Ella no lo hizo. Corrió hasta que los pulmones le ardieron. El forcejeo se prolongó más de lo que los verdugos hubieran querido. El heredero no se dejaba dominar, y esa resistencia les resultaba peligrosa. No podían permitirse que escapara también. Uno de los hombres levantó el arma, dudando un instante, hasta que el mayordomo, con voz fría y cortante, ordenó: «¡Dispárenle!». El estampido retumbó en la madrugada, ahogando los ladridos. El cuerpo del heredero cayó sobre la tierra húmeda, y por primera vez la finca quedó en un silencio absoluto. Ella, ya lejos, con las piernas a punto de colapsar, alcanzó la carretera. La guagua apareció entre la niebla como un fantasma familiar. Con manos temblorosas abrió el tanque, volcó el contenido del galón y la gasolina corrió como un río salvador. Cerró la tapa de golpe, se lanzó al asiento y giró la llave. El motor rugió con dificultad, como si despertara de un letargo. Finalmente encendió. Con el combustible asegurado, el vehículo se puso en marcha. La carretera se abrió frente a ella, un túnel de neblina sin fin. No miró hacia atrás. No podía, porque sabía lo que había dejado atrás. Una finca que era un matadero de lujo, un negocio de carne humana, descansando en medio de la nada. Y supo también que la voz del heredero, su último grito, la acompañaría toda la vida.